Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos con la segunda parte de esto que se llama el mensaje de los ángeles. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 13. Vamos a leer. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos en el tema anterior, que nos basamos a partir del versículo 6 hasta el versículo 8. Y vimos este ángel que vuela en medio del cielo y decíamos que esto es porque va a decir algo importante, es un mensaje celestial, se pone en medio del cielo para que lo vean, para que no haya nadie que diga que no alcanzó a verle, y es algo más en sentido espiritual, algo más que no carnal, no físico, sino espiritual, y se tiene que ver, se tiene que oír. ¿Por qué? Porque lo que va a predicar es importante. ¿Qué va a predicar? El Evangelio eterno, este que es desde siempre, este que, así como nuestro Dios es eterno, el Evangelio, sus buenas noticias, como lo vimos también en el diccionario Strong, sus buenas noticias, su buen mensaje, es eterno también. El Evangelio de Dios es el mismo de siempre. Y este ángel fue encomendado para predicar el Evangelio a todos, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los que en ese entonces se encuentren habitando la tierra. Bueno, dice también el versículo 7 que decía a gran voz, como ya también lo decíamos en el tema anterior, es como decir que estaba gritando, pongan atención, y este es el Evangelio que le estaba predicando. Teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el Evangelio. Decíamos también en el tema anterior, parece que le falta decir Dios es amor. Y lo está diciendo. La palabra de Dios nos dijo en los versículos antes que Él aún estaba dando tiempo para que la gente tomara su decisión. Y ahí está el amor de Dios. Pero también el amor de Dios está en avisarle a estas personas que la hora de su juicio ha llegado. Entonces este ángel sí está predicando el Evangelio eterno, como nos lo dice obviamente Apocalipsis 14, y este es el Evangelio que pregona. ¿Qué es lo que pregona? Teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el Evangelio. A lo mejor a muchos no van a estar de acuerdo porque dicen, bueno, no dice Dios es amor, pero de antemano sabemos que Dios es amor, y cuando Él está anunciando su juicio, sabemos que Dios es amor, pero no podemos quitarle la parte de que Dios es justo, y lo tenemos que decir, y si no lo estamos diciendo, y como también se los decía en el tema anterior, es una media verdad, y una media verdad es una mentira, es un evangelio. Pues lo vamos a ver hoy también en este tema, un evangelio diluido. Bueno, vamos ahí también avanzando al versículo. Bueno, también vimos en Juan 16 acerca del consolador, ¿verdad? Y decíamos, ¿cómo consuela? No consuela con apapachos. En realidad Él consuela convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No te convence de que Dios te ama, te convence de que estás en pecado,
te convence también de que Cristo murió por ti, claro, aquí está, por eso les decía, sí, el Evangelio dice Dios es amor, pero también el Evangelio dice yo estoy en pecado y merezco la muerte. Este es el Evangelio. Y decíamos, nuestro propio Señor Jesucristo lo explicó, se los acabo de decir, yo he pecado, Jesús murió por mí y bueno, si no me arrepiento, hay una condenación para mí. Luego después analizamos la palabra juicio, que quiere decir, bueno, que se tradujo de la palabra griega crisis, o sea, están en problemas, están en condenación, están en un caos aquellos que pues no temen a Dios. Por eso dice, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Decíamos que el Cordero sigue en pie, el Cordero sigue esperando para que tú tomes tu decisión. Seguimos con el otro ángel que siguió, o sea que continuó el tema, y empezó a decir, ha caído Babilonia. Y luego analizamos esta palabra Babilonia, que viene de la palabra Babulón, esta es la palabra griega, y la palabra hebrea, Babel, de donde pues conocemos bien la historia de la Torre de Babel, que quiere decir confusión. Y de ahí nos fuimos a la historia de Ezequías y hablamos de este rey que fue confundido. No voy a repetir esta historia porque pues creo que quedó clara y eh, bueno, me llevaría mucho tiempo en el resumen, no la quiero repetir. Lo que quiero repetir es lo que representa Babilonia hoy en día espiritualmente hablando, pues según Génesis 11 y Salmo 2 es la unión del mundo contra Dios, enemistad contra Dios, cautividad de la gente, esto es lo que representa Babilonia. Tiene a la gente cautiva. También hurtos, robos, poner y quitar gobiernos es lo que hace Babilonia, codicia, es arrogante, es idólatra, hay fornicación y hay muerte. Entonces decíamos, el otro ángel ha dicho, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y vamos a analizar, bueno, analizamos también la palabra caer, que viene del griego pipto, que quiere decir perecer, frustrar, derrumbar. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con Babilonia. Y aquí ya estamos hablando de la Babilonia espiritual, ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque esta Babilonia espiritual contaminó a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Ahora estamos hablando de una gran ciudad espiritual que tiene el poder de contaminar a las otras naciones con sus fornicaciones. Hay más que hablar de Babilonia, pero bueno, vamos a darle oportunidad porque poco a poco vamos a ir aprendiendo más de esta Babilonia con los otros capítulos más adelante. Lo que tenemos que hablar ahorita es esto, que ya cayó. Esta introducción, vamos a quedarnos con la introducción que nos hace Apocalipsis 14. Lo leímos en otra versión en la Biblia, la palabra hispanoamericana, que dijo, por fin cayó la orgullosa Babilonia, la que emborrachó al mundo entero con el vino de su desenfrenada lujuria. Luego en la traducción lenguaje actual decía, ya ha sido destruida la ciudad que enseñó a todos los países a pecar y a obedecer a dioses falsos. En palabra de Dios para todos dice, la gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Bueno, esto es la Babilonia espiritual y esta es la que será destruida. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy que se llama el mensaje de los dos ángeles. Esta ya es la segunda parte. Vamos a analizar el versículo 9 paso por paso como tenemos costumbre de hacerlo. Dice, y el tercer ángel lo siguió. No tenemos que indagar mucho en esto. Ya vimos que el primer ángel da un mensaje y luego el segundo ángel le sigue. Y aquí estamos viendo que hay un tercer ángel que sigue. O sea que la idea de lo que empezó a hablar el primer ángel continúa hasta el tercer ángel porque cada uno complementa lo que dice el otro. Es como cuando nosotros compartimos nuestros puntos que nos llamaron más la atención y siempre la que sigue pues complementa lo que compartió la primera y así sucesivamente. Y así pasa con estos ángeles. Ellos están diciendo un solo mensaje. Lo que tenemos que entender es que no son tres mensajes por separado, sino que es un solo mensaje, nada más que dicho por tres diferentes ángeles.
Y nuevamente aquí dice diciendo a gran voz, es decir, que este también estaba gritando, este también alzó la voz fuerte porque es importante. O sea, y estos tres ángeles dicen, pongan atención, porque ya estamos ya en último tiempo, dice. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces vamos a regresarnos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. No tenemos que profundizar más acerca de la bestia, la imagen, la marca o la marca en la frente, el número de la bestia. No creo que sea necesario. Si ustedes tienen alguna duda, bueno, consulten el video anterior porque es muy largo esto. Pero bueno, aquí el punto es que tenemos que ubicarnos. Estamos en el tiempo de la gran tribulación, ya en la última etapa, donde los que quedan santificados y sobre todo los 144,000 que son de Dios, ellos pues padecen y sufren una gran persecución por causa del anticristo, del falso profeta y del gran dragón. Entonces ellos están acosando a los que quieren servir a Dios, a los que no quieren contaminarse. Todos los demás quieren adorar a la bestia, quieren recibir la marca en su frente, pero ellos no quieren. Entonces, aquí hay una sentencia, dice el Señor. Bueno, a todos aquellos que cedan ante esta presión, incluso a los que promuevan esta idolatría, ellos van a tener una consecuencia. Y el versículo 10 nos dice, Él también beberá el vino de la ira de Dios. Y bueno, cuando hablamos de beber vino, pues me imagino una copa, ¿no? Y cuando nos está diciendo beber esta copa, recordemos cuando nuestro Señor Jesús usó esta misma expresión. Y dice aquí, Él beberá el vino de la ira de Dios, o sea, la copa de ira de Dios. Y fíjense que esto nos recuerda que que sobre alguien ya fue vertida la ira de Dios. Y esto fue en un tiempo el tiempo de la gracia, cuando comienza el tiempo de la gracia, y que aún estamos en ese tiempo de la gracia. Pero cuando ya llegamos a Apocalipsis 14:10, esa ira ya no va a ser derramada sobre su Hijo, que fue el que recibió primero toda esta ira de Dios. Ya no va a ser derramada sobre él, sino que ya va a ser derramada sobre los que adoren a la bestia. Veamos, mira, Mateo 26, voy a leer a partir del 38. Dice así, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál copa? Pues la copa de su ira. Eso es lo que el Señor Jesús, porque estaba en comunión con su Padre y en comunión con el Espíritu Santo, Él sabía que el pago de nuestro pecado, todo el cargo de la ira de Dios estaba sobre Él. Él lo sabía y Él sabía que era como una copa de vino de la ira de Dios que Él tenía que beber. Por eso dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aquí obviamente la carne de nuestro Señor Jesús, porque acuérdense que Él se hizo humano, la carne de nuestro Señor Jesús estaba padeciendo y el Señor Jesús estaba orando para someter su carne a la obediencia a Dios. Él tenía que padecer esto, él tenía que beber de la copa de la ira de Dios, tenía que hacerlo por amor, lo cual es diferente a lo que estamos viendo ahorita. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Fue necesario que él orara para ser fortalecido, para poder beber de esta copa que era la copa de la ira de Dios, porque Dios estaba viendo en nuestro Señor Jesús nuestros pecados. Ahora, cuando yo les dije que tenemos que predicar el Evangelio eterno, es esto. Este es el Evangelio eterno, que alguien tuvo que beber de la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios, y ese alguien fue Jesús. Pero ya después viene el tiempo donde Jesús ya la bebió, pero los que no quisieron
recibir ese regalo, van a tener que beberla ellos mismos. Mira, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que él estaba viendo. Él oró porque esto era lo que pasaba, que él no conocía pecado, pero se hizo pecado y recibió la ira de Dios, como, porque acuérdate que la paga del pecado es muerte, y él recibió la ira de Dios, él recibió el pago, perdón, por nuestros pecados, bebiendo de la copa de la ira de Dios. Vamos a seguir, dice el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Dios envió a su Hijo para que él bebiera la copa de ira, para que él tomara lugar, el justo por los injustos. Pero ahora recuerda que ya cuando él está parado en el monte de Sión, ya en el capítulo 14 de Apocalipsis, él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya cumplió y obedeció hasta la muerte y resucitó. Y no va a volver a morir 2 veces, como dice Hebreos. No vamos a volver a crucificarlo. No, él ya lo hizo. Pero aún así habrá gente que le rechace, como lo hay hoy en día. Entonces el que no cree en esto tendrá que beber por sí mismo la copa de la ira de Dios. Y esto lo tenemos que predicar. Esto lo tenemos que advertir. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira. Vamos a estudiar un poquito más esta palabra, puro, puro. Antes de leer otras versiones para que quede un poquito más claro, vamos a ver. Puro, ¿qué ha quedado puro? Bueno, vamos al diccionario Strong. La palabra puro viene del griego ákratos, que significa no diluido. Punto. No diluido. ¿Se acuerdan que les dije en el resumen? Vamos a ver cómo es importante no diluir el mensaje de salvación. No le pongamos de nuestra cosecha y no le quitemos porque se nos hace muy grave. Demos el evangelio puro así como está. Hablemosle a la gente de la palabra de Dios tal cual es. Él les dará entendimiento, les dará el discernimiento para comprender. Él abrirá sus ojos o no para comprender. Nuestra función es hablar el evangelio, la palabra de Dios, sin diluirla. Es muy importante no diluir el evangelio, porque la ira de Dios no va a ir diluida. Y aquí está diciendo que él va a derramar el vino de su ira, que no va a ir diluida. O sea, no va a minimizar el castigo. Rechazaron al Hijo, por tanto ya han sido condenados. Y Dios no va a diluir el castigo. Así que nosotros no diluyamos el mensaje, porque las consecuencias son graves. Van a pasar el infierno, van a pasar la condenación, muchos porque recibieron mensajes diluidos. Entonces, eso es muy grave. No tengamos falta de amor, sino por el contrario, con el amor que Dios nos ha puesto, hablemos con esa urgencia como cuando decimos, cuidado, cuidado, no pases por ahí porque ahí es muy peligroso. Cuidado. Ese es amor a tu prójimo. Hablar la verdad es amar a tu prójimo. Bueno, vamos a leer el mismo versículo 10, pero en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, no lo voy a leer completo porque solo quiero que entendamos esta parte. Dice, tendrán que beber el vino de la ira de Dios que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ve, el vino de la ira de Dios se sirvió sin diluir. Luego dice la traducción lenguaje actual, Dios se enojará mucho y lo castigará duramente, no será un castigo suave. No será un castigo suave. Les digo que no está completo los versículos, ahorita los analizamos un poquito más, pero quiero que quede claro esta parte. No se diluye el castigo, no es un castigo suave. Vamos a continuar, versículo 10. Y será atormentado, recuerden, aquel que adore a la bestia y que se ponga la marca, será atormentado con fuego y azufre. Ahí nos quedamos. Vamos a leerlo en otra versión.
la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dispónganse a ser torturados, dice. Pero voy a leerlo todo, porque dice aquí, recuerden que en el versículo 9 nos estaba diciendo que el que adorara a la bestia, que se pusiera su marca, entonces dice, ¿no quisiste adorar al Cordero? Entonces dispónganse a beber el vino de la ira de Dios que ha sido vertido sin mezcla alguna en la copa de su furor, dispónganse a ser torturados con fuego y azufre. Dispónganse a ser torturados, o sea, la gente tiene que saber que si va a ceder a las tentaciones de este mundo, va a vivir conforme a la carne, si no va a adorar al Cordero, tiene que saber que el castigo que viene es muy fuerte, y es mejor espantarlos, por decirlo así, es una expresión, que mentirles. Y no es porque uno ande ahí pregonando espanto o miedo. Si tú predicas bien el Evangelio, lo vas a predicar completo, vas a hablar de la compasión, de la misericordia, de la gracia, también vas a hablar del juicio, de cómo Dios tuvo que tomar de la copa de la ira de Dios. Es fuerte. Es, por ejemplo, Sandra nos está compartiendo un estudio de este predicador llamado Paul Washer. Este hombre habla mucho de esto. Y es un hombre que ha alcanzado muchas almas para Cristo, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no ha diluido el mensaje. Él habla mucho acerca de lo que Jesús tuvo que hacer y cómo no era poco el castigo que sobre él fue puesto. Y por eso nosotros no debemos menospreciar. Hoy el Evangelio Light diluye tanto esto que por eso hay tantos cristianos que no valoran el sacrificio de Cristo. Pero bueno, vamos a continuar. Lo voy a leer en otra versión, traducción lenguaje actual. Dice, Dios se enojará mucho y lo castigará duramente, y no será un castigo suave, sino que lo hará sufrir con fuego y azufre ardiente, y los santos ángeles y el Cordero lo verán sufrir su castigo. Bueno, lo hará sufrir, ¿qué quiere decir? Será atormentado. Esto no es poca cosa, por eso les tenemos que avisar, por eso tenemos que hablarles con la verdad, por eso no tenemos que diluir el Evangelio. Y bueno, vamos a profundizar aquí en fuego y azufre. Vamos a profundizar en esto. Cuando nosotros pensamos en fuego y azufre, pues luego pensamos en Sodoma y en Gomorra. Ahorita al final voy a dejar esto de Sodoma y Gomorra para el final, porque quiero avanzar un poquito más en estos versículos, ya concluir con este último mensaje del ángel. Pero esto es lo que nos recuerda. Y si nos recuerda Sodoma y Gomorra, también nos recuerda que en aquel tiempo hubo un juicio y que Dios no suavizó el castigo. La gente de Sodoma y Gomorra murió. Había un predicador ahí que tenía que predicar, pero no predicó, y este fue Lot. Y por eso el castigo llegó. Pero recuerden, por ejemplo, en la historia de los de Nínive, bueno, Jonás fue muy obligado, pero fue un predicador que no cayó, de hecho nunca habló del amor de Dios, siempre les dijo, Nínive va a ser destruida, solo les habló de juicio, de castigo, y ¿qué provocó? Porque Dios ya había preparado el corazón de los de Nínive y provocó que todos se arrepintieran, y Dios salvó a Nínive, porque el predicador, a su manera, bueno, enojado, esto ya es otro tema, pero él predicó, no cayó, y los de Nínive se salvaron. Había un hombre en Sodoma y Gomorra que podía hablar, pero él cayó y no dijo nada, y los de Sodoma y Gomorra no se salvaron. Vamos a continuar con el versículo 10. Dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto solo nos habla de que va a haber testigos. Vamos, los ángeles, aquí dice los santos ángeles, no habla de las personas, sino los ángeles, los celestiales, y el Cordero de Dios verán cómo estos sufrirán eternamente. Esto es eterno, ¿eh? Y recuerden cómo los dos testigos fueron maltratados, atormentados y todo delante de toda la gente. Y aquí es al revés. Aquí toda esa gente será atormentada, pero delante de Dios y sus santos ángeles. Entonces también va a haber testigos, como si el Señor les diera retribución de lo que ellos hicieron. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y entonces aquí hay algo lógico. Si hay humo, es porque algo se está quemando. ¿Cuál es el castigo de los que adoran a la bestia? Ser quemados. Qué cosa tan horrorosa. Qué cosa tan horrible. El humo de su tormento. El humo de su tormento. Híjoles, esto significa que se están quemando.
pero no por un tiempo y no se va a consumir. Es el fuego que no se apaga, que no se extingue, porque va a subir por los siglos de los siglos. Imagínense alguien quemándose por toda la eternidad. ¿Cómo podemos diluir un mensaje si esta persona realmente no recibe a Cristo de todo corazón? Si esta persona realmente no aborrece su pecado, no se arrepiente de su pecado, esta persona se va a quemar por toda la eternidad. Esto no es poca cosa. Por eso les digo, recordemos que los tres ángeles llevan un solo mensaje. Este tercer ángel está reforzando porque es necesario que la gente comprenda el evangelio eterno. Porque si no, esto es lo que va a pasar. Por eso están gritando, porque no quieren que esto pase. Los ángeles de Dios no se complacen con ver a la gente sufrir. Y nosotros como hijos de Dios de igual manera no nos podemos complacer con ver a la gente sufrir. Avancemos a la siguiente parte, dice, y no tienen reposo de día ni de noche. No tienen reposo de día ni de noche. Claro, porque están siendo quemados por toda la eternidad. No habrá ni un momento ni un segundo donde sientan alivio. Dice la traducción en lenguaje actual, nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. Hay mucha gente que toma la decisión de quitarse la vida aquí. ¿Por qué? Porque ya no quiere sufrir más. Pero se van al lugar donde nunca dejarán de sufrir. Pero nadie les dijo que eso estaba mal. Nadie les advirtió que viene un juicio. Y tomaron la decisión de quitarse la vida pensando que ya después de la muerte, en la muerte, o sea, después de la muerte, ya iban a descansar. Mucha gente hoy te dice, ay, pero ya está descansando, ya está tranquilo. No, muchos no están descansando. Recuerda cuando Jesús habló de Lázaro y el rico. Y el rico desde el momento que murió, él ya estaba siendo atormentado. El que estaba descansando era Lázaro, pero el rico no. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Es bien importante el reposo, tanto que nos habla el autor de Hebreos, fíjense, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, o sea, hoy en día está la promesa de entrar en el reposo. Así que tengamos temor de Dios. Cuando dice temamos, ten temor de Dios. No diluyas el evangelio. Y por otra parte, si estás recibiendo el evangelio, ten temor de Dios y aborrece tu pecado. Si temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Sigamos leyendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Aquí se refiere a Israel. Está poniendo de ejemplo cómo Israel no entró al reposo. Dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, nuestro Señor Dios, por ver la incredulidad y por ver toda la idolatría y toda la desobediencia que había en Israel, Él juró en su enojo que no dejaría que reposaran, porque Dios quiere que descanses. Y es un descanso no físico, es un descanso espiritual mucho más deleitable. Dios quiere que reposes. Dios quiere que entres en el gozo de tu Señor. Pero si provocamos la ira del Señor, entonces Él jurará en su ira no dejarnos entrar en su reposo. 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Se está repitiendo. Esta fue la consecuencia de Israel por no creer, por ser desobediente, por tomar a la ligera los mandamientos de Dios. 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, mucha gente falta que crea y que ponga su fe en Jesucristo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Se está diciendo, él dijo que quería que Israel entrara en su reposo, ahí se refiere a la tierra prometida, pero Israel no lo hizo.
desobedeció y dice, no van a entrar en mi reposo ni en el terrenal ni en el celestial. Pero dice aquí, pero Dios, que quiere que todos entremos en su reposo, sabe que aún falta gente de convertirse, incluso el mismo pueblo de Israel. Él está dando un tiempo, por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hemos visto varios temas, tanto en las series individuales en las series que son diarias, como en el tema de Apocalipsis, hemos visto muchos temas que nos confrontan a nuestro pecado. Ahora nosotros, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Si estamos siendo redarguidas de pecado, pues no tengamos un corazón duro, sino que vayamos al arrepentimiento. Como les dije en el tema anterior, cuidado con lo que estás cantando. ¿Escuchaste la voz? ¿Entendiste? No endurezcas tu corazón, no digas, ay, Wendy, estás loca, qué exagerada. Eso es endurecer tu corazón. Mejor escucha la voz de Dios y entra en el reposo de tu Señor. No vaya a ser que por andarte contaminando con ese tipo de canciones dejes de entrar en el reposo. Por un corazón duro e incrédulo. Porque recuerda quién es el autor intelectual de esas canciones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ser desobedientes a Dios puede dejarte sin entrar al reposo? Sí, porque está diciendo que el ejemplo de esa desobediencia fue el propio pueblo Israel. Entremos en el reposo, no estemos sufriendo de día y de noche. Y bueno, los que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero, recordemos que la copa de ira ya la bebió nuestro Señor Jesucristo, y ahora por eso nosotros podemos disfrutar de un reposo eterno. Tengamos temor de Dios, tengamos reverencia a Dios al no dejar que este mensaje se diluya. Continuemos, vamos a ver qué dice el versículo 11 de Apocalipsis 14. No tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo único que tenemos que recordar es que ya calculamos el número de la bestia y se trata de un carácter animal. Recuerda y examinemos que no estemos cayendo en alguna de estas cosas, en soberbia, en idolatría, en mentira, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que sea necesario repetirlo. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cambia de tema, dice, bueno, ok, esto es lo que va a pasar con los que están de necios, de desobedientes, adorando a la bestia, pero por otra parte, los santos de Dios tienen que ser pacientes, tienen que esperar. ¿Por qué? Porque recuerda qué pasó en la historia de Daniel cuando el rey Nabucodonosor tuvo la grandiosa idea de hacer una estatua de él y quería que todos se le postraran y el que al tocar las trompetas todos se postraran y adoraran a su estatua. Hubo 3 personajes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran amigos de Daniel y ellos dijeron, no nos vamos a postrar. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Ellos sabían que podían perder la vida, de hecho los metieron al horno de fuego donde sabemos que milagrosamente no murieron, pero ellos estaban dispuestos a dar la vida. Acuérdate cómo le dicen al rey, pues Dios puede librarnos, pero si no, no nos vamos a postrar. Y esto es lo que tiene que hacer el santo de Dios. No cedas ante la presión de la bestia, no cedas ante la presión de Babilonia, no cedas ante la presión de este sistema mundano. Mantente firme, mantente en pie, mantente sano, no te arrodilles, no sucumbas ante las presiones, sino que mantente bien. Recuerda lo que está pasando, lo que nos dijo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es lo que está pasando. El dragón está utilizando al anticristo y al falso profeta para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Hay guerra contra nosotros? Sí hay guerra contra nosotros. Satanás orquesta esta guerra, pero nosotros debemos de esperar pacientemente. Mira cómo lo dice la traducción lenguaje actual. El pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza
las dificultades y los sufrimientos. También debe de obedecer los mandamientos de Dios y seguir confiando en Jesús. Aquí no hay ningún evangelio diluido. Aquí están soportando perder la vida, soportando pasar hambres, soportando ver cómo matan a sus familias, soportando cómo por su propia familia son entregados y siguen obedeciendo a Dios. Esto habla de santidad. Esto habla de que estos 144,000, pensemos en ellos, sí entendieron el Evangelio. Por eso están dispuestos a dar la vida por Jesús. Voy a avanzar al 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, y aquí hay que aclarar que dice, y oí una voz, aquí está diciendo que ya no es otro ángel, sino es una voz celestial. Aquí yo creo que no cabe la menor duda, es Dios mismo hablando. Dios mismo hablando que dice, le da una orden, escribe, escribe, escribe. Y es lo que tenemos hoy aquí en nuestras manos, la palabra de Dios, porque hubo muchos obedientes que escribieron lo que Dios les dijo, no otras cosas, lo que Dios les dijo. Escribe, y esto fue lo que hizo Juan, él escribió, y escribió una bienaventuranza. Bienaventurados los que de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, recordemos aquí en el contexto que Juan está escribiendo esto más o menos por el año 90 después de Cristo. Entonces, esta bienaventuranza no se contempla solamente para los del tiempo de los 144,000, sino que él está viendo todo esto, él está en escena viendo todo esto, está en visión viendo todo esto, está viendo lo que pasa en el cielo, viendo lo que pasa en la tierra. Acuérdense que antes, desde el capítulo 2 y 3, él recibió un mensaje para las iglesias. ¿Cuál era ese mensaje? Pues el que seguimos viendo hasta ahorita. Él tenía que anunciar. Y entonces dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. No creo que sean solamente bienaventurados los que mueren en la gran tribulación, sino todos los que mueren en el Señor. Y recordemos en contexto que él está hablando desde inicios de la iglesia. Entonces, en todo tiempo, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que ellos descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les acompañan. Las obras de los impíos, las obras de los injustos, pues son terrenales. Ellos se dedican a acumular casas, a acumular coches, a acumular dinero, a acumular fama. Y cuando ellos mueren, sus obras no les acompañan. Pero nosotros, los hijos de Dios, hacemos tesoros en el cielo. Nosotros pues obedecemos, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, hacemos morir a nuestra carne, llevamos a gente para Cristo, para la gloria de Dios siempre. Y todo esto nos acompaña. Qué hermoso es saber que lo que haces en el Señor no muere, sino que te acompaña, te sigue aún después de la muerte. Y lo que hacen los injustos se queda aquí y será destruido. No les acompaña, no hay nada que les respalde. Por aquello por lo que dieron la vida, no les podrá acompañar. Es como si sufres un asalto y te quieren quitar tu coche y tú mueres por tu coche, pues lo siento, pero tu coche no te va a acompañar. El coche se queda para el asaltante o para quien lo recupere, pero el coche se queda y la persona dio la vida por algo que no pudo seguirlo. Pero si tú das la vida por Cristo, las obras que hayas hecho en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo, te van a seguir. Esto es una promesa impresionante. Por eso Pablo decía ahí en Filipenses capítulo 1, dice, porque sé de su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. Perdón, lo voy a leer otra vez. Porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, la gente, los hermanos estaban orando por Pablo que estaba encarcelado y decía, yo voy a ser libre. De una u otra forma voy a ser libre porque él estaba consciente de que podía morir. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, esta debe de ser el pensamiento de nosotros. Yo no sé si voy a morir o voy a vivir. Esto es algo que no me debe de preocupar. Lo que realmente debo de pensar es que debo de vivir para Cristo
y si muero, muero por Cristo y para Cristo. Por Él doy la vida y por Él soy capaz de perderlo todo. Así que, hermanas, hay que tener paciencia. Vamos a ver muchas cosas, en este mundo ya las estamos viendo, solamente hay que tener paciencia, porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir. Sabemos que se tiene que cumplir que todos los, hasta el último de los escogidos, se convierta a Cristo, pero hay otra cosa que también se tiene que cumplir, y es que la maldad llegue a su colmo. Fíjate que ahí voy a tomar un poquito el ejemplo de Abraham, cuando Abraham está orando por su generación, porque Dios le prometió un hijo y aquí pues todavía no tiene un hijo, y Dios le hace ver una visión así medio extraña de cómo su generación va a ser esclavizada por 400 años y luego va a regresar a la tierra prometida, a todo eso que el Dios le dijo a Abraham, y Dios le dice algo en esta visión, mira, le dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Para que nosotros veamos todas las promesas de Dios cumplidas, también se tiene que cumplir el colmo de la maldad de las personas. Nosotros vemos y decimos, no, ya no se puede más, pero Dios sabe cuál es el punto final, donde la gente hará lo más perverso de lo más perverso y ya no habrá vuelta atrás. Ya no habrá. Les decía que iba a dejar la parte de fuego y azufre hasta el final, lo que era Sodoma y Gomorra. Esto ya no me voy a tardar, nada más lo voy a meditar rápidamente. Y bueno, les decía, cuando pensamos en fuego y azufre, pues luego pensamos en Sodoma y en Gomorra. Y pensamos, ¿cuándo tendrá fin la Sodoma espiritual? ¿Cuándo caerá la Babilonia espiritual? Se los dije, también la maldad tiene que llegar a su colmo. Y bueno, la Sodoma y Gomorra espiritual llegarán a su fin cuando la maldad llegue al punto, a su colmo, a su colmo. Fíjense que pensando en Sodoma y Gomorra, si nosotros vamos allá a Génesis 13, nos vamos a encontrar cómo Abraham y Lot se separan. Y cuando están en Génesis 13, la palabra de Dios dice que ya ellos ya eran malos. En Génesis 13 ya hacían cosas malas. Luego dice que Sodoma y Gomorra son invadidos por, por otros reyes que también eran igual de malos. Y otras ciudades también son invadidos. Y de hecho, como Lot escoge vivir en Sodoma, también se llevan a Lot. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 14, 1 al 12. Y también nos dice ahí a partir del versículo 13 que Dios utiliza a Abraham para rescatar a Sodoma y a Gomorra, estos que ya eran malos desde un principio. Dios utiliza a Abraham para rescatarlos y los libera y recupera todo lo que les habían robado. Luego, cuando llegamos a Génesis 18, dice que ya la maldad de Sodoma había llegado a su colmo. Dice que ya. Pero luego encontramos a Abraham orando por ellos. A Abraham les dice, Señor, y si hubiera 50 y si hubiera, y va bajando el número, ¿no? Hasta darse cuenta que nadie. Pero él ora, él intercede. Y finalmente en Génesis 19, Dios destruye a Sodoma. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? De estos puntos que les di rápidamente, no quise meterme más. Pues lo que podemos rescatar es lo que estaban haciendo los ángeles. Sigue predicando el evangelio eterno. Síguelo predicando, hermana. No dejes de hablar del evangelio porque aún estamos a tiempo. No lo diluyas. Háblalo tal cual. Háblales del mensaje de la palabra de Dios porque aún están a tiempo de arrepentirse. Aún Dios puede utilizarte como Abraham para llevar la salvación a muchos. Muchos no se van a arrepentir. Bueno, eso ya no depende de nosotros. Pero sigamos hablando del evangelio eterno. Sigamos orando por ellos como lo hizo Abraham. A pesar de que ellos sean malos, sigamos orando y sigamos hablándoles del evangelio. Tomémoslo en serio porque el castigo es eterno y es horrible. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por este tema que nos has dado, Señor, y por la insistencia de tu palabra de que seamos pues como esos mensajeros, como esos ángeles que no callaron, que gritaron el evangelio, y tú quieres que así hagamos con tu palabra, que la llevemos a todo lugar donde vayamos, que no la callemos y que la hablemos tal cual es, Padre, para que muchas personas sean alcanzadas para ti, Señor.
Señor, ten misericordia porque hoy en día hay mucha gente que no te quiere escuchar. Hoy en día hay muchos cristianos que no te quieren escuchar. Ten misericordia, Padre, ayúdanos con tu espíritu a convencernos, ayúdanos a que no estemos ciegos ni sordos a tu palabra y que no hagamos mezcla con tu palabra con otras cosas, que no le metamos mensajes de superación personal, que no vayamos llevando mensajes, no sé, cosas de incluso de corrientes orientales que están llenas de filosofías huecas. Señor, ayúdanos a llevar tu evangelio puro, sin diluir a las personas, Padre. Toca corazones, prepara esos corazones y prepara nuestras bocas para hablar tu evangelio eterno, Padre. Pongo este tiempo en tus preciosas manos y te pido que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.